Hoy es un día especial en el ámbito de la historia y nos encuentra aquí reunidos para celebrarlo con la presentación de un libro que lleva el sello del Taller de Historia Belgranense y la autoría de uno de sus fundadores y actual presidente honorario, el periodista señor Héctor Andrés Carricaburu. Esta institución fue creada con la intención de agrupar a todos aquellos que sienten la misma pasión por rescatar de los tiempos la vida y costumbres del pueblo, sus instituciones y sus personajes. Y hoy tiene el honor de presentar una nueva obra del señor Héctor Carricaburu. Fundada iniciativa de los investigadores e historiadores lugareños, el mencionado periodista Carricaburu y el licenciado Ricardo Buirás, el taller se nutre permanentemente con el aporte de socios y adherentes, contribuyendo al desarrollo de la cultura local, rescatando del tiempo pasado los hechos significativos que se constituyen en sólidos cimientos para asentar el presente y el futuro. Este acto tiene la feliz coincidencia de realizarse en un día de especial significación para la Argentina, ya que hoy, 11 de mayo, se celebra el Día del Himno Nacional, símbolo musical de la patria. Como habrán podido comprobar, en el hall de entrada se encuentra expuesta la recreación de la figura de la baguala, obra de la artista plástica señora Susana Fontana, realizada con materiales reciclados, donde es fácil reconocer la sensibilidad creativa y manual de la autora. Queda a disposición de todos ustedes visitar el hall para apreciar la obra, así también como para adquirir, si son deseosos, los ejemplares de la obra que hoy se presenta. Recién cuando escuchaba las palabras de Dorita y el currículum de Héctor y la presentación del libro, pensaba que hace 13 años, cuando en 2011 conversábamos con Héctor sobre la creación de un taller de historia local, uno soñaba con alcanzar algunos objetivos. Uno siempre se pone objetivos más largos de los que a lo mejor uno puede lograr. Pero viendo hoy la concreción de este libro que Héctor nos regala, uno ve que la tarea emprendida no fue en vano y que son una de las mejores circunstancias que uno tiene para poder valorar la tarea, ¿no? Porque aquellos objetivos del Taller de Historia Belgranense eran precisamente esto que se está plasmando con este libro de hoy y con otros libros de otros integrantes del taller que también hemos tenido la suerte de ir presentando, para de alguna manera ser los custodios, y modestamente lo digo, ¿no?, de la memoria del pueblo, que es un poco el resumen del objetivo del taller, que está vigoroso después de 13 años, que sigue funcionando. Nos reunimos los integrantes, que estamos casi todos esta noche acá, los miércoles a las 18 horas, y seguimos despuntando ese vicio de hablar de las cosas del pasado, de traer documentos, de juntarlos, que no es tarea sencilla, ¿no? Y esto de hoy es una de esas obras difíciles de armar, porque los personajes del pueblo, los personajes comunes, los de a pie, los que caminan con nosotros las calles de esta ciudad precisamente, van dejando huellas, datos, que después es tarea de los investigadores recopilarlas.
pero en el caso de Eulogia Sierra, que es el personaje central de esta historia que Héctor ha denominado En tiempos de Eulogia Sierra, es bastante más difícil porque dentro de 2 años se van a cumplir los 100 años de su desaparición física. Eulogia Sierra, en uno de los pocos documentos que hemos ido recuperando, su acta de defunción, que está aquí en el registro civil de nuestra ciudad, dice que Eulogia falleció el 9 de diciembre de 1926. Es decir, que la búsqueda del personaje ha sido anterior, en esos 70 años de vida que aproximadamente vivió Eulogia. Porque a nosotros nos gusta cuando vamos a las escuelas y vamos a hablar de estos tiempos, incluso a nosotros mismos nos pasa, seguramente a ustedes les va a pasar, que uno a veces piensa esos tiempos que han pasado con la mentalidad de hoy, pero hay que ubicarse en la época contemporánea del personaje, ¿no? Hay que ubicarse en aquel general Belgrano de hace más de 100 años, en una pampa sin caminos, sin alambre, sin electricidad, sin puentes. ¿Cómo habrá sido la vida de Eulogia en ese lugar? Por eso es que se agiganta su figura. Incluso los investigadores digo porque estamos buscando estas cosas, no porque tengamos, por lo menos en el caso de Héctor y mío, somos autodidactas, ¿no? Tenemos en común los dos que somos maestros nacionales de la Escuela de las Flores. Pero bueno, ya que tenemos el saco puesto de investigadores podemos decir eso, digo, pero nos cuesta mucho rearmar esas historias, porque piensen que en la época de Eulogia, cuando estaba ella en su apogeo, en su juventud, todavía no se habían creado los registros civiles en la República Argentina. Por lo tanto, tuvimos que ir a bucear para encontrar datos ciertos de Eulogia en los registros parroquiales, de Monte, de Las Flores. Este partido, como ya lo hemos dicho y escrito muchas veces, fue un desprendimiento de cuando en 1 de agosto de 1891, 20 años después que llegara el ferrocarril, se crea el partido de General Belgrano. Para su creación se toman tierras del partido de Las Flores, del cuartel cuarto de Las Flores y del partido de Pila. Por lo tanto, hemos tenido que ir a los registros bautismales y parroquiales de la iglesia de Las Flores, y Eulogia en particular comenzó su vida en Monte, en nuestro vecino detrás del río, ¿no? Teniendo presente que este río Salado, en base a que nosotros somos la única ciudad que está construida a su vera, en los 700 kilómetros que recorre desde que nace allá en el sur de la provincia de Santa Fe y desemboca en el San Borombón, atraviesa todos estos pueblos de la provincia de Buenos Aires, y todos nuestros límites inmediatos son el río Salado. Ni bien traspasamos el río Salado, estamos en ranchos, estamos en el Ciasgo, en Monte, o estamos en Las Flores. Entonces, cuesta rearmar la historia de estos personajes. Y esto agiganta más la tarea de Héctor, porque con esos pocos datos sueltos que pudimos armar, nos puede presentar una obra con esta particularidad de situar al personaje contemporáneamente en el lugar, ¿no? Así que bueno, muy pocos datos ciertos tenemos de la Baguala. Es cierto que la historia en general se nutre de 2 fuentes: de los documentos, que sería la parte científica de demostrar con los papeles arriba de la mesa los dichos, y otra es la tradición oral, que es la tradición de los pobladores que van pasando de generación en generación, y que nosotros hemos tenido la suerte de recoger la de algunos pocos viejos belgranenses que convivieron con la Baguala. Recuerden lo que les decía al principio, que hablábamos que falleció en el 26. Pero bueno, hablando en su momento con Pastor Salinas, con Héctor Cabello, que vivió 104 años,
recordaban cosas de la Baguala, y entonces uno va recreando estos personajes. Uno de los historiadores, junto con Alfredo Múlgaro, más importante de General Belgrano, fue don Vicente Yura. Y uno de sus hijos, Héctor Vicente Yura, escribió unas memorias, sobre todo de la década del 20, del 30, y describe allí como la Baguala, una mujer vestida de negro, con un turbante, con muchos perros, y unas bolsas con cosas desordenadas, y un bastón hecho de un palo, de una rama. Venía a la farmacia de su papá seguramente a buscar algunos yuyos, que es la figura que el artista también ha plasmado, la amiga Fontana, doctora Fontana, en el hall del cine. Así que bueno, con eso hemos podido rearmar algunas cosas, y los datos que hemos ido encontrando de Eulogia Sierra, que nació en el Ciasgo. Decía Seferino Mervilá en un libro que se llama Camino a mi infancia, creo que se llama el libro, dice: desde el boliche La Paloma hasta la pulpería del Pingo se abre el corazón del Ciasgo. Y allí, en esa zona del boliche El Pingo, en un lugar que se llama La Rinconada, muy cerquita de donde está ahora lo que todos conocemos como la curva de Sioca, digamos, donde está el arroyo del Ciasgo, que va hacia la laguna del Ciasgo, ahí vivió Eulogia Sierra. Y la otra herramienta que tenemos los buceadores de estas cosas son los datos que nos arrojan los censos. Sarmiento, en su primer presidencia, Sarmiento es elegido presidente en 1868, y en su primer año de gestión lleva adelante el primer censo del país, en 1869. Un censo prolijo para esa época, muy difícil de hacer, con la información, como les decía antes, de hace más de 100 años, ¿no es cierto? Sin los teléfonos, sin los diarios, como se podía. Y allí ese censo de 1869 dice que en el cuartel segundo de Monte hay una muchacha, Eulogia Sierra, una niña de 5 años de edad. Entonces, si el censo es de 1869, digo esta cuenta nada más para que tengan una idea de lo farragoso que es dar datos ciertos de esto. Uno enseguida rápidamente dice, claro, si en el censo del 69 tenía 5 años, Eulogia nació en 1864. Pero Eulogia nació en el campo, y nació en un lugar donde su mamá, Eulogia fue hija natural de una mujer que se llamaba Eularia, muy parecido a ella, no ha estado muy apurada para venir a asentarlo a la parroquia de su pueblo. 1860-64, en el medio del campo, al lado del arroyo del Ciasgo, en una pampa sin ruta. Uno dice, bueno, sí, ahora ir de acá hasta el almacén en Pingo tardamos 10 minutos en auto. Ahora, sin puente, cuando el río estaba crecido, había que esperar meses de un lado y otro del puente. Eulogia nació en esa, muy cercana a la línea de Fortines, todavía estaban los indios de acá, y dicen que Eulogia tenía una ascendencia ranquelina. Entonces uno dice, claro, nació en el 64, si tenía 5 en el 69, pero ese acta de defunción, que por ahí creo que lo iban a pasar, o lo están mostrando, dice que cuando falleció el 9 de diciembre de 1926, tenía 70 años. Si tenía 70 años, nació en 1856, no en el 64. Pero ¿quién dice que tenía 70 años? Y dice una testigo que fue al rancho de la Baguala, ahí al lado de la Compuerta 1, en el Paso de Carabaza, como se llamaba antes, y vio a la vieja muerta ahí, y alguien habrá dicho en el registro civil, y eso suponemos con Héctor cuando nos peleamos y discutimos sobre estos datos, y tendría 70 años. Entonces tendría 70 años, nos lleva a nosotros después a acostarnos, a que nos cueste mucho más armar este rompecabezas, ¿no? Así que bueno, ese es un dato, que es el que la ubica ahí Eulogia, y después de ese censo del 69 se hace un censo en 1895, es el segundo censo que se hace,
Y ahí Eulogia ya no está más en el partido de Monte, sino que ya con General Belgrano creado, 4 años antes, en el 91, ya está viviendo en el rancho de Barro y Chala, ahí en el Paso de Carabaza, y dice que tiene un hijo varón. Así que bueno, ese es otro trabajo que tuvimos que empezar a buscar y encontramos en los registros parroquiales de Monte que Eulogia tenía un hijo varón, nacido en el año 1883, un hijo natural. Y bueno, y así hay otros datos genealógicos que hemos podido armar y que es una historia abierta, que son los datos que tenemos hoy. Seguramente se van a ir agregando y van a ir apareciendo otras cosas. Por eso digo que armar la figura de estos personajes no es fácil. Y entonces, con estos tan poquitos datos, ¿cómo hizo Héctor para hoy presentar un libro? Entonces él tuvo esta idea, muy buena idea, de situar a la baguala acompañando la cronología de General Belgrano. Por eso el libro se llama En tiempos de la baguala. Entonces la baguala ha sido testigo cuando el 19 de mayo de 1871 llegó el ferrocarril acá. Ahí andaría en su zaino negro con algunos perros, husmeando a ver quién llegaba en el tren, quién se iba, cómo iba creciendo este caserío. Y así la pluma de Héctor va acompañando al lector en esos 70 años primero de la baguala, más o menos de esa época que estoy hablando, de 1860, más o menos hasta el 26, que es su fecha de fallecimiento, y eso es el corazón del libro que hoy Héctor nos brinda a todos nosotros para regocijo fundamentalmente de los integrantes del taller, porque nosotros lo celebramos como si fuera de todos nosotros, porque todos empujamos cuando alguno de nosotros escribe alguna obra de este tipo, ¿no? Y el personaje de la baguala se ha ido, cuando nosotros vamos a conversar a las escuelas, los chicos de las escuelas siempre nos preguntan por Quincón y por la baguala. Y la baguala fundamentalmente creo que ha tenido mucho que ver, sobre todo la pluma, los literatos de General Belgrano. En 1969, uno de nuestros poetas mayores, digo uno de estos porque también ahora está el joven José Luis Frasinetti con todo su talento y su empuje, pero Juan Benito Suárez fue uno de los precursores de la poesía, y en un libro que editó precisamente El Imparcial, que se llamaba Mosaico, la pinta ahí a Eulogia con una poesía muy linda, que creo que está en la programación de hoy, que ustedes la escuchen. Y después la pluma de nuestro máximo literato, que fue Miguel Briante. Miguel escribió una obra que se llama Esa calle que va al río, un cuento que con su pluma de tan alto vuelo la ficciona mucho, cosa que nos complica más a los investigadores, porque íbamos a mirar el boliche que Miguel citaba en el cuento, y el boliche solamente existía en la pluma de Miguel, buscando un pretexto para que los parroquianos hablaran de la baguala. Es decir, cuando el autor lo ficciona, nos cuesta un poco a todos encontrar la punta. Y un poco de eso ha hecho Héctor también, un poco de ficción le ha sumado a esta baguala para enriquecer esta obra. Así que bueno, para nosotros desde el taller de historia es un gusto, un placer y un honor estar presentando este trabajo de Héctor, que lo pone a disposición de todos nosotros, y es un nuevo desafío para apoyarnos en este trabajo y seguir buscando los datos de esta baguala, que después cantó Carlos Ramón Fernández, que bailó Mabel Murillo y Oscar Pimentel en Cosquín con aquel cuadro de la baguala, que escribieron nuevos artistas de General Belgrano. El Chino Martínez hizo una obra de teatro muy interesante. Laura Flores, una escritora local, ganó el primer premio de cuentos de la provincia de Buenos Aires con un cuento de Agua y Barro, que creo que también esta noche se va a leer aquí, o un fragmento de ese cuento. Es decir, el trabajo de esos intelectuales, la memoria y la historia oral de los viejos pobladores y la pluma de Héctor han recreado estos tiempos de la baguala
Muchas veces nos preguntan, ¿y cuál era el rancho de la Baguala? Y hay que decirlo porque nosotros decimos lo de Carabaza como si todos supiéramos dónde está y las cosas van cambiando, ¿no? Cuando uno sale de General Belgrano, antes del puente de los Manantiales, a la izquierda, está la estancia El Trébol. Esa estancia era, en los comienzos de General Belgrano, las tierras de don José de Carabaza, un español que había nacido en la embajada de Portugal, porque su papá era diplomático allí, y adquirió todas estas tierras. Por lo tanto, el paso del río era muy importante. En esa época en que, por eso decíamos, de sin caminos y sin puentes, para atravesar el río Salado había que buscar los bajos. Por eso son muy importantes ese bajo de Carabaza en particular y otros que hay aquí en nuestra zona, para el lado de ranchos, con el arroyo del Ciajo, etcétera, etcétera. Ese paso de Carabaza, allí tenía Eulogia su rancho de barro y chala, y su permanencia en el lugar hizo que se cambiara el nombre del paso de Carabaza por el paso de la Baguala, donde se encuentra la obra de la ciudad en la compuerta número 1, que después el Consejo Deliberante denominó ese paseo de la Baguala cuando se hizo el pavimento. Cuando termina ese paseo en la rotonda antes de subir al puente donde están las compuertas, hay que mirar a la izquierda para el lado de la ruta 41 y ahí a 100 metros hay un alto eucalipto, que los invito a que mañana cuando den una vuelta por el río inclinen la cabeza para ese lado. Hay un alto eucalipto como de 15 o 20 metros y un montecito chiquito de talas, con algunas colmenas hay hoy. Ese era el lugar donde vivió el personaje que Héctor hoy nos trae. Así que si cuando vayan para el río, como dice la canción de Carlos Ramón Fernández, amigo pescador, si va a General Belgrano, pregunten quién fue la Baguala del Salado. Si mañana pasa por ese lugar, inclinen la cabeza para la izquierda, que a lo mejor ahí hay todavía algún galope de su zaino negro cabalgando en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, después de la magnífica descripción que como prólogo ha hecho Ricardo, yo no voy a ser muy largo porque está todo dicho. Simplemente yo he querido reunir todo el material que había, que por supuesto, como dijo Ricardo, no es mucho, pero dándole una forma de poder ubicar al personaje y su personalidad, según se cuenta, dentro del margen de la creación de General Belgrano, porque casi coincide los primeros caseríos del pueblo de Belgrano y el nacimiento de la Baguala. Esta mujer crece en el paraje del Ciajo y suponemos que permanentemente atraída por las luces del pueblo, imagínense las luces de entonces, va acercándose hasta que arma su rancho en tierra de Carabaza, supuestamente en un lugar, bueno, lo más cercano al pueblo. Su vida de mujer de campo va formando las tradiciones de acuerdo a su capacidad y a su necesidad de sobrevivir. Entonces, como realmente dijimos antes, no hay material, y yo le di el hacer un paralelo entre el crecimiento de la Baguala inmiscuida en todos aquellos acontecimientos que ocurrían en el pueblo. No sé, la creación del telégrafo, la llegada del tren, hay una cantidad de acontecimientos que están volcados en la descripción del libro, breve, por supuesto, porque la otra característica y la otra intención que ha tenido hacer este libro es un poco didáctico. ¿Por qué?
para recordar al lector de qué manera se fue formando el pueblo, cuándo fueron las fechas de fundación de cada institución que transcurrieron en esos 70 años de la Baguala. Entonces, no mucho más para agregar. Yo lo que quiero hacer es un agradecimiento a las personas que nos dieron el sí para hacer este acto. Yo voy a leerlas porque naturalmente no me voy a acordar, y asimismo, si se me olvida alguno, que me perdone. La convocatoria, me anduve en esto, para los artistas, fue tan fácil, porque con una predisposición especial, todos dijeron que sí, que participaban. No me esperaba, a lo mejor por ahí uno encuentra alguna dificultad, pero en este caso no, de ninguna manera tuvimos ese problema. Así que lo que voy a hacer es leerles mi agradecimiento. Este es un momento de significativa trascendencia, ya que forma parte de uno de los últimos capítulos de mi vida, y en esta etapa la emoción se magnifica precisamente por este hecho. En el primer y segundo libro, en los que se relatan hechos históricos de mis amores, pila, porque soy heredero del legado de un abuelo que se instaló por 1905 en la ruralidad pilera, cuando se discutía hasta con batallas caseras la instalación de su cabecera, o mi pueblo de General Belgrano, donde se desarrolló mi vida laboral y afectiva, que significa el logro de haber plantado árboles, tener hijos y escribir libros. Es una enorme satisfacción. Escribir fue en definitiva mi vocación satisfecha a través de los distintos medios periodísticos, hasta que hoy comparto con el placer de lograr historias mínimas belgranenses, donde el pasado se sintetiza por el icónico personaje que transitó las polvorientas huellas del pasado, Eulogia Sierra La Baguala. En lo afectivo, nada hubiera sido posible sin el acompañamiento de mi familia. Con Malicha seguimos compartiendo la vida y disfrutando de los hijos y de la joya de los nietos. ¿Y qué joyas? Y del bisnieto y medio. Fue su espíritu indómito y rebelde, por lo que se destaca en la época en que vivió. Esas peculiaridades fueron rescatadas en el relato de Barro y Agua de la escritora María Laura Flores, quien en el concurso Ellas no fueron contadas, realizada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, obtuvo el primer premio compartido en la primera edición de dicha convocatoria en el año 2021. Invitamos a la profesora Silvia Genín, quien va a relatarnos este cuento. Como dije, es de la autoría de María Laura Flores y se llama De Barro y Agua. Los baguales son potros indómitos que se han hecho rebeldes, evitando la presencia humana a cualquier costo. Por eso, a ella le decían la baguala, un poco risueñamente y otro poco con la ironía despectiva de quien no tolera la libertad de las mujeres que se asemejan a los animales salvajes. Por aquel entonces, las mujeres no podían ser indomables, no podían andar solas, ni fumar tabaco negro, ni pasearse en pulperías, ni mucho menos ser conscientes de las restricciones sociales y aún así quebrarlas, porque había que llevar pan para el rancho y cuando el hambre de los pibes se estampa en los ojos, no queda otra que arremeter contra todo, como los animales salvajes. En el pueblo la empezaron a llamar la baguala, pero su nombre era Eulogia Sierra, y aunque había nacido cerca del paraje La Paloma, en San Miguel del Monte, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, en 1864, la baguala vivió la mayor parte de su vida en General Belgrano. Aquí se hizo mito
y el mito creció estampado entre paseos, alfajores, milongas y poemas, y la leyenda se sostiene en el aire con los cuentos que Miguel Briante supo escribirle, como también queda en el aire la veracidad de esas historias, para que el viento las lleve y las traiga y las arrastre entre los barrios y las vías del tren, y defina por fin la esencia impalpable de Eulogia Sierra. Eulogia Sierra tenía las manos grandes, los ojos oscuros y hundidos, la mirada sombría, la nariz ancha y la boca fina, el pelo aglutinado a la cabeza como si hubiese emergido vertiginosamente del río una madrugada cualquiera de verano, cuando todavía está quieto y los bagres y las tarariras aún duermen en el salado. Hay que conocer el río, decía la baguala, y ella lo conocía tanto como sus propios hijos. Había armado su rancho de barro, paja y chalas en el paso de Carabaza, a orillas del río Salado, río que antiguamente la población guaraní había nombrado como Tubichamini, grande chico, por los constantes periodos de inundaciones y sequías que descontrolaban sus aguas. Aunque algunos peones de la zona cada tanto la ayudaban, la verdad es que la baguala lo levantó casi sola, mezclando agua y barro y paja y pasto y sudor y tierra. En el censo de 1895, el segundo realizado en la Argentina, Eulogia figura con 27 años y un hijo, viviendo en General Belgrano, ciudad que fue creciendo a las orillas del Salado, y es aquí donde su imagen comienza a nutrirse como potros salvajes y empieza a crecer el mito que narra la vida de esta mujer, de quien todos conocemos su nombre, pero pocos conocen su historia. Cielito y cielo, cielo de gloria, pa' bailar hacen falta mozos y mozas, vayan saliendo uno con una, y puestos frente a frente, formen postura, a ver cómo se mueven esos talones, y enlazan las cadenas, los corazones, de tu casa a la mía, va una cadena, cubierta de flores, de amores llena, ponete al frente, ponete al frente, aunque no seas mi dueña, me gusta el verte, tiene mi linda moza, flor en el pelo, y esa flor es la prenda que yo deseo, que siga el valse uno con otra, y al llegar a su puesto da una grandota. A ver, mozos y mozas, mucha atención, váyanse preparando pa' el pabellón, pabellón de mi patria, blanco y celeste, sobre mi pobre rancho quisiera verte, pabellón de mi patria, blanco y celeste, sobre mi pobre rancho quisiera verte. Me fui hace mucho tiempo, miren qué antojo, detrás de una porteña de negros ojos. A la huella, ¿quién lo diría? Que fuera mi querencia, la encontraría. A la huella de mis paisanos, me gusta cuando digo soy de Belgrano. La ra 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 ra, la ra 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 ra. Me gusta cuando digo soy de Belgrano. Pasan los años, pero nunca me olvido porque te extraño. Eres el pago viejo
de mis amores, donde nacen las coplas como las flores. A la huella, me fui alejando, pero al instante vuelvo de estar pensando. A la huella de mis paisanos, me gusta cuando digo soy de Belgrano. Me gusta cuando digo soy de Belgrano.